Dice San Juan Pablo II, la mejor manera de fortalecer nuestra fe es comunicarla. Hoy la Iglesia sigue contando con el entusiasmo y la entrega de los catequistas para llevar el tesoro de la fe a los niños, jóvenes, hombres y mujeres de los 5 continentes. Para asumir esta importante misión, comienza en NSE Radio, Formadores en la Fe. Amigos oyentes de NS Radio, estamos junto a ustedes en un nuevo programa de Formadores en la Fe. ¿Cómo no? No podíamos faltar a esta cita porque sabemos que tenemos a todos esos fieles oyentes esperando que sigamos profundizando en estos temas, este curso básico, aunque lo estamos alargando, muy práctico para todo aquel que quiera ser un buen catequista. Contamos en la parte técnica con Raúl García y acompañándonos a la hermana Estrella Muñoz, que es la portavoz de todos ustedes. ¿Cómo estás, hermana Estrella? Hermana, yo creo que muy agradecida con Dios de esta oportunidad de evangelizar a través de los medios de comunicación. Es toda la ilusión, todo el anhelo de NSE Radio, poder comunicar a los demás la palabra de Cristo, y qué mejor que hacerlo a través de educar a los que van a educar a las futuras generaciones de cristianos. Exacto, ustedes van a ser como la levadura que se echa en la masa, esos niños, esos jóvenes o adultos que necesitan catequización y va a hacer que madure para la fe. La hermana María Esther, que les habla, que también contentísima de poder compartir con ustedes este cursito, que empezamos con un opúsculo de quien fuera Juan Pablo I. Era muy amante de la catequesis. Yo les aconsejo que lean algún escrito sobre él porque fue muy no solo cuando Papa, que apenas estuvo 30 días, sino antes como cardenal o obispo, estuvo siempre muy atento a las catequesis. Así es. Bueno, estamos en un ¿cómo podríamos decir? Una nueva parte que es como adicional, es algo más pedagógico, más didáctico, pero siempre muy interesante, especialmente para los que van a dar la catequesis. Hablando dentro de los sistemas educativos, que ya explicamos más o menos qué era un sistema, cómo era este proceso educativo, etcétera. Nosotros dijéramos, votamos por el sistema preventivo que ya lo usó San Juan Bosco. No podría decir, no creo que haya sido el pionero, pero desde luego el más conocido que abogó por este sistema y en el que más felices resultados se ha visto. Exacto. Muchos santos antes y después que él lo han usado, entre ellos también San Marcelino Champagnat y tantos santos educadores que hay. Hermana, es que en últimas el sistema preventivo es el sistema del amor, que es la mejor manera que podemos tener de educar a nuestros niños y a nuestros jóvenes. De esta manera podríamos decir que el primero que lo usó fue Jesucristo, que era un gran pedagogo. El Evangelio es todo el pedagogía, es un tratado de pedagogía, de psicología, de sociología, concentrado en el que podemos encontrar absolutamente todas las circunstancias de nuestra vida están reflejadas en el Evangelio. Por lo tanto, esta también de educar y enseñar está. Nos habíamos quedado en la parte de cuáles son las obligaciones en el sistema preventivo del educador, del director del centro o del encargado de la catequesis o de cada uno de los profesores que están educando. Y nos habías comentado, un primer punto que decía que el educador debe darse por entero a su clase o a su grupo que le ha sido encargado. Estamos poniendo como bases el amor incondicional a estos niños o a este grupo que nos ha tocado catequizar, y por lo tanto pensamos que entonces en el educador, en el rector, en el director de ese grupo hay ese deseo de hacer lo mejor para ellos. Y por lo tanto tiene que tener ya, dijéramos, como este axioma, que era el que tenía San Juan Bosco. Él, dicen que en su despacho, su oficina, la que usaba, dame alma, Señor, y llévate lo demás. Sí. De verdad que él estaba dispuesto a quedarse sin todo lo demás con tal de salvar almas. Ese ha de ser nuestro propósito. Dicen también entonces aquí las distintas obligaciones del que quiere aplicar el sistema preventivo. Hállese siempre en medio de sus alumnos para que ellos estén asistidos y ocupados.
debe darse a conocer a sus alumnos y también el conocerlos. ¿Qué significa esto? No significa que le voy a contar todas mis intimidades. Eso no hace falta. No es darse a conocer. Y puede también convertirse en un error hacer si se hace daño, de mala manera. exacto, hacerlo de una manera chabacana o familiar. No, sino que tengo que ser sincero con los niños, no actuar con ellos por doblez, quizás solo para ganarme, no sé, una Lo notan muchísimo, ¿eh? Exacto. Si el niño estoy nota cuando quieres simplemente sacar de él el provecho de la clase. Claro. Que cuando lo amas de verdad y que realmente estás comprometido con su educación, ellos lo notan muchísimo. Que haya en nosotros esa sinceridad de quererlos bien y que noten, por ejemplo, cuando les tenemos que corregir, que vean que eso, que no hay en nosotros como una doblez, como una manera de decir que no saben al final que le estamos diciendo que no, con esa sinceridad del amor de decir, mira, vas por mal camino, ven que te quiero rescatar, ¿no? Que eso no te hace bien, quiero lo mejor para ti. Esos los niños se dan cuenta incluso en las correcciones cuando son por amor, que cuando son fruto de algo que a mí me ha molestado, de un capricho, de un no saber dominarme. Esto enseguida también se nota. Las funciones del educador en el sistema preventivo, pues ser padre, ser médico, ser juez, siempre estar disponible y dispuesto a soportar, a aguantar, a esperar, a dar una nueva oportunidad, a olvidar siempre que se pueda, sobre todo cuando vemos que esas posibles transgresiones son fruto más bien de la flaqueza, de la sorpresa. No hay maldad en el fondo. Más bien por debilidad que no por una intención oscura de hacer el mal o de romper las reglas. En este caso tenemos que pensar, bueno, pues ¿qué esperamos de la debilidad sino que sea débil? ¿Qué esperamos de la flaqueza sino que sea flaca? Pues es normal, pues en unos niños o en unos jóvenes, y justamente que están siendo catequizados, que están conociendo la fe. No le puedo exigir la virtud de una persona que lleva años de fidelidad a esa fe, a esa doctrina, a esa conducta moral. Por lo tanto, paciencia. Claro, tener esa visión también amplia, flexible. En otro momento lo hemos comentado hablando también de las cualidades de los educadores. Hermana, yo creo que un elemento importante en esto que estás diciendo puede ser el buen humor. Puede ayudar muchísimo tratar de usar el buen humor como una herramienta también dentro de esa comunicación que podemos establecer con nuestros alumnos. Exacto, y ser muy positivos. Hay maneras de decir las cosas. Por lo tanto, yo puedo decir, eres un desordenado, y entonces de alguna manera estoy haciendo un juicio sobre esa persona, ya como que no le doy una oportunidad, parece que es una sentencia como inamovible, como eres como desordenado no tienes remedio. Y ya no tienes remedio, no sé qué hacer contigo. O le puedo decir, fíjate qué hermoso es el orden y tú eres capaz de hacerlo mejor, ¿no? También es una reprensión porque le estoy diciendo obviamente que no ha llegado, pero pues todos nos damos cuenta que además le estoy poniendo un reto, por lo tanto una meta que él puede conseguir, le estoy diciendo que yo creo en él, que confío que él es capaz, pongo en él un deseo, una ambición. Y se ve valorado por mí. Y se ve valorado, exacto. O sea, sé que tú eres capaz, que valoras el orden y así con todo, es decir... dar la vuelta. Claro, no siempre el corregir tiene que ser agarrar un látigo. No. Yo puedo estar corrigiendo de esa manera. Y es mucho más efectivo, cala mejor en la otra persona. También muchas veces, sobre todo cuando ya no son niños, sino que ya van siendo adolescentes, que ellos ya razonan, hacer que ellos mismos saquen las conclusiones. Por ejemplo, si veo eso que son muy desordenados, tengo un grupo muy hablador o muy travieso, no hacer las tareas, hacerle pensar qué consecuencias va a tener esto, ¿no? Sin decirle tú has hecho o no has hecho, ¿no? Sino, ¿qué te parece si el presidente de la nación dejara de pagar, no sé, podemos buscar cualquier ejemplo, ¿no? ¿Qué te parece si tu papá dijera mañana que no quiere ir al trabajo y que, bueno, pues que está cansado de hacer sus tareas, ¿no? ¿Qué pasaría a fin de mes? Y ayudarle a que él saque las conclusiones para que después se dé cuenta de qué va a pasar con sus actos. Porque si yo no le ayudo a convencerse, él pues no va a tener tanto y no se va a éxito. afianzar tanto en ese conocimiento. Hemos visto en clases anteriores, tiene que ser o más en programas experimental, anteriores, claro. que es experimentar
afianza más el conocimiento que le estamos tratando que de sea transmitir. algo teórico, exacto. También el educador debe estar enterado de todo lo que pasa, no solo en su clase, esto ya lo hemos comentado también, sino en casa de ese niño, de ese joven o bueno, de ese adulto, es decir, su contexto familiar, las laboral, situaciones que está viviendo. Exacto, porque normalmente, sobre todo niños y adolescentes que están formando su carácter, son fruto del contexto en el que viven. Obviamente podemos todos tener un carácter, una manera de ser, y es verdad que existen personas que aún en contextos muy difíciles salen adelante, pero lo normal es que estemos muy influenciados, no solo influenciados, sino que llegue a determinar nuestras acciones o nuestra conducta ese contexto en el que estoy viviendo. Hermana, si un catequista, por ejemplo, ahora me viene esta pregunta, si un catequista se encuentra, digamos, haciendo su mejor esfuerzo por sacar su grupo adelante y cada día, digamos, lo encomienda al Señor en la oración, pone todos los medios preparando su clase, investigando los temas, asegurándose con personas que tengan más experiencia, es decir, hace su mayor esfuerzo, pero empieza a notar que el mismo grupo quizá pienso mucho en catequistas en lugares de misión o en barrios complicados, donde el ambiente de por sí ya trae una carga negativa muy fuerte. Este catequista en ese ambiente empieza a notar que el grupo, por más que él se esté esforzando, no está respondiendo, no está avanzando y que a lo mejor se está desbordando la situación debido a ese ambiente negro, por llamarlo de algún modo. ¿Cómo podría él salirle al paso a esta circunstancia? Porque claro, vemos aquí que está poniendo los medios, pero... Claro, siempre no suele ser todo el grupo, no es en masa. Hay que detectar el líder. Siempre en un grupo hay que encontrar el líder o los líderes buenos y los malos, porque los dos necesitamos que estén a nuestro favor, no solo los buenos, sino también los malos, hay que ganárselo, porque si tenemos uno que lidera y que está metiendo alguna idea contraria, obviamente vamos a este enemigo hay que convertirlo en amigo de alguna manera, porque si no, sencillamente me está boicoteando todos los esfuerzos que en el ejemplo que tú ponías, que ese catequista puede estar haciendo. Por lo tanto, siempre hay que detectar cuál es el cabecilla de todo eso. Normalmente siempre hay uno que es el que alza la voz, a veces se dan a conocer y eso es mejor, es más fácil, Hay veces que no. Pero siempre preguntando. Por eso normalmente en el grupo no se va a decir pues por respeto humano, por miedo, etcétera. Hay que hablar uno por uno. Por eso dice aquí de darse a conocer y conocer al grupo, pero no al grupo de forma impersonal, sino a Pepito, a Luisito, a María, a Pedro, a Carlos, a todos, a cada uno. Entonces hay que saber así también... voy a poder llegar y sacar la información. Muchas veces el educador conoce cosas preguntando y a veces uno pregunta y no sabe qué le van a responder, pero como el que sabe el dato cree que me preguntan por qué lo sabe, esto nos pasa a todos, que la conciencia intranquila, por eso dicen que es más fácil agarrar a un mentiroso que a un cojo, porque si uno le pregunta, por ejemplo, eso, uno va preguntando y de repente pregunta, bueno, sí, y eso que, y esto, y con María, ¿qué tal? Y a lo mejor María es lo mismo para ti que Pedro, pero resulta que ella hizo algo malo con María. Entonces esa persona a veces autoconfiesa. No, lo de María, pero no lo hice aposta. Ya sabes que pasó algo. Entonces tú haces como la que sabes. Bueno, yo sé que no lo hiciste aposta, pero lo mejor es que me cuentes todo porque ya María, ya he hablado con ella y entonces ya empieza a contar. Hermana, pero se necesita mucho Espíritu Santo y a lo mejor también la experiencia para poder enfrentarse así. Claro, la mayoría de las veces, pero eso también es fruto, es decir, Dios... A los educadores, a los superiores, a los que tienen cargo, hay que creer en la gracia de Estado. Hay que tener mucha fe en la gracia de Estado. Mire, aunque yo de mí mismo me vea muy pecador y vea que tengo... Muy bien, yo de forma personal tendré que dar cuentas al Señor y tendré que hacer todo lo posible para ser bueno. Pero si Dios me ha elegido o me ha dado esta vocación o veo que es necesario este encargo de ser catequista, estar a cargo de un grupo... Tengo que tener la absoluta fe que tengo la gracia de Estado. Es decir, Dios va a velar por mí. Y me va a dar las gracias y las herramientas, Exacto. ¿no? Y una de las gracias es esto. A veces dicen, me leyó la conciencia. Y no, es que Dios hizo que tú le preguntaras eso, que tú no sabías nada de lo que había pasado con María, y por ahí se te ocurrió pensar, ¿y lo de María? Y preguntaste sin saber...
Y el otro, que ya Claro, tiene ya la tenía conciencia intranquila, va y lo suelta todo. Y entonces, por eso, San Juan Bosco esto lo hacía mucho, preguntaba a unos y a otros de todo, y entonces te vas enterando, vas hilando, y la obviamente información va llegando. con mucha prudencia, sin revelar quién me dijo, quién no me dijo, jamás decir, mira, me ha contado Pedro, que porque entonces No. se pierde la confianza, este Pedro puede tener problemas porque pueden acusarle o lo que sea, pero uno va indagando y entonces encontrar esos cabecillas que a lo mejor están haciendo daño. Como dices tú, si uno va notando que pasa algo, normalmente es que alguien está metiendo cizaña entre medias, se ha juntado con el trigo, entonces, bueno, hay que descubrir dónde está la cizaña. A veces, como dice el Señor en el Evangelio, no siempre hay que cortarla inmediatamente, porque puedo arrancar el trigo junto con la cizaña, pero sí detectarlo. Para poder tomar medidas, exacto, claro. Tenerle muy cerquita los pasos, de manera que se vaya viendo su actuación. Entonces, dependiendo, ya esto no puede ser una regla genérica, dependiendo lo que sea, si ya lo veremos después, ¿no? Si, por ejemplo, es algo de corrupción, una persona que ya ve, también el Señor le da luces y se ve que ya esa persona se ha corrompido, ha conocido el pecado y está enseñando a otros a pecar, esto hay que apartarlo rápido. Y si se ve que no hay enmienda, pues enseguida sacar esa manzana podrida. Si se ve que a lo mejor está con ideas diferentes o lo que sea, pero se habla con la persona, se le intenta razonar, se le da otra oportunidad, ir viendo. Hermana, lo que acabas de decir de cuando llega el momento de apartar un alumno, un catecúmeno, y lo que acabas de decir de la manzana podrida puede sonar hoy día muy fuerte, y porque como hoy es todo muy permisivo y muy, muy light, ¿no? Pero realmente el catequista que está obrando por amor, como es el caso de este sistema, es que puede tener la plena certeza de que si lo encomienda en la oración y si lo hace pensando en el bien mayor, que es el bien del grupo, claro, realmente no va a tener ningún cargo de conciencia, porque es que lo va a hacer como un acto también de misericordia, Sí, porque además antes habrá intentado rescatar esa manzana. Exacto. Primero eso, tener ese amor a las almas. Y después ver lo mismo que nos enseña Jesús en el Evangelio. Jesús dice, si tu hermano peca, primero Jesús nos dice, cuando le pregunta a Pedro, creo que fue Pedro, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar? 7 veces. Y le dice, ¿7 veces? 70 veces 7, Pedro. Muy bien, tengo el criterio de Jesús. Pero resulta que Jesús también me dice, si tu hermano peca, corrígele. Ve y dile, corrígele, entre tú y él. Regla de caridad, no andar cacareando por ahí los pecados muy de los delicado. demás. Además, porque normalmente entre niños, que son nuestros catecúmenos o adolescentes, no implica solo a él, sino toda una familia. Eso hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado siempre con la fama de los demás. Pero dice Jesús, corrígele. El mismo que me dice que perdone, me dice que corrija. Luego tengo que tener este equilibrio de saber en qué momento sí y en qué momento no. Muy bien. Dice, si se enmienda, habrás ganado a tu hermano. Si no se enmienda, vuelve a corregirlo entre 2 o 3 para que todo quede entre 2 o 3. Pues, por ejemplo, a este niño tal, sus padres, algún otro educador que esté contigo, tu tutor. Mira, te hemos vuelto a corregir y has vuelto a caer, tal esto, tal, enmiéndate esto, lo otro, te queremos, el Señor. Pues se le van dando las razones. Bien, claro. Vamos rezando por él. Y dice el Señor, si no se corrige, corrígelo delante de toda la asamblea, para que caiga en la cuenta que este proceder está haciendo daño. Y dice el Señor en el Evangelio, si no se corrige, trátalo como a un publicano. Es decir, apártalo de la comunidad. Porque parece que ya no hay remedio, ¿verdad? Exactamente. Por lo tanto, hay que tener este sano equilibrio, rezar. Yo recuerdo cuando trabajé en varios colegios y antes de echar a un alumno llegábamos a hacer horas santas y vigilias para que el Señor diera luces, porque no es tan fácil. Obviamente hay que pensar, por supuesto, en el bien común, en el resto de las almas, pero también hay que pensar en esa persona, como diciendo, muy bien, yo lo saco, pero ¿a dónde va a caer? ¿No? Si aquí, con todos los medios no está respondiendo, ¿qué pasará afuera? ¿No? Por lo tanto, hay que rezar, no es un capricho, pero llega el momento de decidir. El Señor tampoco nos angustia y
bueno, hay otra regla también que tiene San Roberto Melarmino, precisamente en la catequesis, que dice ver, juzgar, obrar. Ver los hechos, los hechos objetivos, no lo que a mí me parece, ay, es que este alumno me saca de las casillas. Muy bien, pero tú examina los hechos objetivos, no tus casillas. A ver cómo lo ven otros compañeros, examina cuál es su contexto, examina el fondo de su falta, si solo es por debilidad o por un carácter hiperactivo o realmente hay maldad, aunque a ti te saque las casillas. Pues si te saca las casillas pero es una travesura, pues pídele al Señor paciencia e intenta ayudar a ese alumno. Sí, señor. Ver, juzgar, hay que examinar la cosa, hay que sacar una conclusión, no ver simplemente los pros y los contras de la decisión que puede estar pensando consultar tomar. con otros, todo esto es lo que implica el juicio. Y después dice San Roberto Belarmino, obrar. Una vez que he tomado unas decisiones, ya el Señor está viendo que yo estoy poniendo de mi parte lo posible, he consultado, he sopesado, he rezado, tengo que tomar una decisión. No puedo eternizarme en una indecisión porque eso implicaría un daño quizá para otros. Sí. Y ya quedarme tranquilo. Lo he encomendado al Señor, lo he consultado, he sopesado la situación y lo que se decida con ese alumno, con ese chico, pues estará bien decidido. ¿Qué le vamos a hacer? Obviamente siempre cuando hay que echar a alguien, hay que intentar no quedar como enemigos. Por eso lo decíamos en otra parte de la clase. Si vemos que un alumno no funciona, lo mejor es hablar con los papás e intentar que ellos tomen la decisión e intentar llevarlos a ese cauce sin hacerles sentir mal, sino pues viendo todo el conjunto, que el chico quizá no se adapta, que a lo mejor necesita una atención especializada, que buscar de qué manera sin hacerles sentir mal, pero obviamente haciendo ver la realidad, que al final sean ellos los que saquen al chico o de la catequesis o del colegio, del lugar donde está. De manera que no digan, me echaron. Porque eso siempre deja una herida. Y ya en el último caso, donde ya a lo mejor eso pues hay una pertinacia o no los padres además no se puede hablar con ellos, no sé, ya sería un caso muy, muy extremo donde ya hubiera que tomar la decisión de pero hay que tomarla, como tú dices. Hay momentos en los que ya hay que tomar la decisión. A mí me tocó algún caso, ya digo, gracias a Dios fueron contados los que... Pero sí, hay que... Y impresiona, pero realmente uno dice, ¿cómo puede ser que haya niños tan pequeños que ya conozcan la maldad y que la quieran? Yo he tenido algún alumno que conocen la maldad y relativamente pequeños, y la quieren. Y a ese chico hay que enseguida encontrarlo y realmente hacen daño, porque enseñan a pecar. Definitivamente, como decíamos antes, esto es una labor también que exige un trabajo ascético fuerte. El catequista yo creo que tiene que prepararse porque realmente estamos batallando. Es una batalla entre el bien y el mal y al fin y al cabo es una batalla para lograr las almas para el cielo. Exacto, es decir, para colaborar a Cristo en la redención de las almas. Por otra parte, es una pena cuando uno se encuentra con estas realidades que gracias a Dios pues son pocas. Pero bueno, el Señor lo permite estas experiencias para decir, pues sí, efectivamente existe, o sea, es un misterio, pero tenemos esa libertad. Entonces, como este chico, a pesar de su corta edad, relativamente, pues ha conocido el mal y enseguida se ha apegado a él, dijéramos, y no quiere cambiar, no quiere. Y no nos tenemos que sorprender porque nosotros mismos, aunque llevemos muchos años de vida, digamos, consagrados al Señor o haciendo oración, yendo a misa, nosotros mismos vemos también que ese pecado original ha dejado esa herida tan fuerte en nuestra naturaleza y que la guerra es constante. Así que si tenemos guerra nosotros, pues también los pequeñines la van a tener y hay que intentar llevarlo de la mejor manera. Detrás, eso, sin sorprenderse. Dicen que las almas santas, cuanto más santas son, más conocimiento tienen de la debilidad del ser humano, por lo tanto menos se sorprenden. Cuando uno se sorprende de un pecado, se sorprende de una caída, es que es muy imberbe en el conocimiento de las almas, porque uno dice, pero ¿qué esperabas de la debilidad precisamente? ¿No? Y además piensas que tú no puedes caer en eso. Por lo tanto, claro, al contrario, pensemos que cuando uno ha caído, lo normal es que el demonio lo tenga hundido en el desánimo, porque el Espíritu Santo siempre alienta. Claro, y es una de las tentaciones más incisivas del demonio, el desaliento. Hay otras que no son tan pertinaces, pero el desánimo
es muy incisiva, es Claro. persistente. Entonces, lo que hay que hacer al contrario es animar y esponjar al alma y decirle, mira, que tú puedes salir Venga. adelante, que esto ha sido sacúdete el polvo y sigamos. Esto se arregla con la confesión, pues si caíste por flaqueza, lo que hay que propósito de hacer es enmienda. engordar el espíritu y ya está, y Poner los adelante. medios, sí, Poner sí. los medios y entonces no quedarse en el cómo hiciste, no. Alentar a esa alma que está ahí caída para siempre llevarla a la O sea virtud. que el catequista también es un animador. Por supuesto, es dijéramos, su título magnífico, ¿no? Pues sí. Un gran animador. Bueno, como ves, De verdad, menudo es que abanico, ¿no? es muy delicioso hablar de estas cosas porque Sí. realmente vale la pena. Y ya digo, ojalá que los primeros desanimados no seamos nosotros, catequistas de, yo no puedo. ¿Cómo que no puedes? Venga. Si alguno se desanima, que nos escriba y le damos Exacto. ánimo. Hay mucho por hacer y hay que ponerse a trabajar. Venga, hay que señalarse en el amor a Dios. No podemos... los malos se señalan en el Sí. mal. Por lo tanto, nosotros para dar a conocer a Dios tenemos que señalarnos también Tenemos en que en el darlo bien. todo. ¿Mm? Amigos oyentes, pues qué alegría hablar de Dios. De verdad estaríamos horas y horas. Pero bueno, nos dicen los técnicos que solamente podemos estos 25 minutos. Ha sido una alegría compartirlo con ustedes. Gracias, hermana Estrella. Gracias a ti. Gracias al técnico Raúl García y a ustedes por estar siempre presentes allí, escuchándonos y compartiendo nuestras experiencias de fe. Hasta un próximo programa. Dice San Juan Pablo II, la mejor manera de fortalecer nuestra fe es comunicarla. Hoy la Iglesia sigue contando con el entusiasmo y la entrega de los catequistas para llevar el tesoro de la fe a los niños, jóvenes, hombres y mujeres de los 5 continentes. Para asumir esta importante misión, comienza en NSE Radio, Formadores en la Fe.